Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Por favor, me confirman si me pueden oír claramente. Buenos Sí, días, ingeniero. ingeniero, sí se le puede oír. Bien, muchas gracias. Bien, jóvenes, voy a comenzar a mostrar mi pantalla. Por favor, si me pueden confirmar si lo pueden visualizar bien. Sí se visualiza, ingeniero. Ya, muy bien, joven. Bien, todos se encuentran presentes. Por favor, a ver, confirmen. Somos 27 conectados. A ver, Alex, Tolentino, Alexander, Ángelo, Benjamín, Cristian, Eric, Stephanie, Jaime, John, ¿todos se encuentran? Sí, ingeniero, buenos días. Ingeniero, buenos Uno, días. todos. Bien, jóvenes. Bien, muchas gracias. Señorita delegada Mayeli, ¿se encuentra? Sí, ingeniero, buen día. Ya, bien. Bien, como les había comentado el día de ayer, esta clase corresponde netamente ya a lo que viene a ser un sistema indirecto de abastecimiento de agua. El día de ayer hemos visto lo que es un sistema directo. Hoy vamos a ver todas las consideraciones para realizar los cálculos en un sistema indirecto. Les había mencionado que la clase ya lo tengo preparada. Lo que vamos a hacer es vamos a transmitir la clase que ya yo lo tengo listo. Luego, primero van a escuchar atentamente todo el procedimiento. La clase en realidad está bien detallada para que lo puedan entender fácilmente. Igual este video se los voy a pasar dentro de su plataforma para que ustedes también, cuando tengan que estudiar, lo vuelvan a repasar, lo vuelvan a evaluar para que pueda quedar más claro. Y al final de la clase, que dura aproximadamente 1 hora, ustedes van a hacer sus consultas que crean convenientes. ¿Correcto? Entonces, cualquier problema de audio o video, señorita Mayeli, por favor me lo hace llegar rápidamente. Lo que se quiere hoy es que ustedes atentamente puedan evaluar todo el procedimiento de un sistema indirecto que también va a involucrar lo que es el diseño de cisterna, lo que es el diseño de tanque elevado, lo que es el diseño de diámetro medidor, lo que es el diseño de la bomba de impulsión, el diámetro también de la tubería de alimentación desde el medidor hacia la cisterna, el diámetro de la tubería de impulsión que va desde la cisterna hacia el tanque elevado, y de ahí ya el procedimiento netamente de los cálculos hidráulicos son similares a lo que hemos visto el día de ayer dentro de un sistema directo. ¿Correcto, jóvenes? ¿Tienen alguna consulta hasta esta parte? ¿Está claro? Señorita Mayeli me escuchó, ¿verdad? Para que me pueda hacer llegar cualquier inconveniente de audio y video rápidamente. Sí, ingeniero. Ya. ¿Correcto, jóvenes? ¿O tienen alguna consulta antes de empezar? Todo claro, ingeniero. Bien, bien, jóvenes. Vamos a comenzar entonces. Ya estamos avanzando en el tiempo. Vamos a comenzar con la clase. Ya. Ya, entonces tenemos un uso de aparatos sanitarios de uso privado, la altura de edificación, digamos que es una edificación y hay una altura de niveles de 3 metros de cada uno, para 3 pisos serían 9 metros. Una altura de succión, digamos que va desde el nivel del primer piso hasta la succión de la cisterna, puede ser una altura de 2.50. Estas alturas pueden ser variables, solamente a manera de ejemplo le estamos poniendo algunas alturas definidas. El desnivel entre la matriz de la red pública y la cisterna, 1 metro. ¿Ya? Una cosa es el desnivel y otra cosa es la altura de succión, por si acaso. La altura de succión viene a ser la altura que va desde el nivel en este caso de la matriz, hacia la tubería de succión. Pero el desnivel de la matriz solamente es el desnivel desde la matriz hacia la cisterna, hacia donde comienza el nivel de la cisterna nada más. Ahora, la presión de la red pública puede ser variable de acuerdo al lugar donde ustedes están diseñando. Puede ser que en algunos lugares sea 20, 21, 22, un promedio 20 libras por pulgada al cuadrado. En promedio estamos diciendo. No estamos diciendo que exactamente en Huánuco, digamos que es de 20 libras por pulgada al cuadrado. Es un promedio que pueden tener ustedes de acuerdo al lugar donde están diseñando. El número total de dormitorios, vamos a tomar 22 dormitorios para este total de esta edificación de 3 niveles. Ahora, ¿nosotros qué vamos a hacer? Luego que tenemos nuestros datos iniciales para el diseño, nosotros vamos a ver o tenemos que calcular la dotación de la edificación. Y para calcular la dotación de la edificación, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir al Reglamento Nacional de Edificaciones. Nosotros,
Nuestros datos que nosotros podemos asumir va a ser en base a este reglamento, ¿no? Otros datos adicionales no está normado, solamente sirve tal vez para hacer algunos diseños en algunas bibliografías si ustedes han estado revisando. Lo único que en parte de dotaciones hay una tabla que nos da CEDAPAL, simplemente, que les había mostrado en clases anteriores. Pero nosotros lo vamos a trabajar generalmente con este reglamento. La sección IS 010 o la norma IS 010, lo que es instalaciones sanitarias para edificaciones. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el cálculo de dotación? Tenemos que es una edificación destinada para hotel, nos vamos a reglamento y verificamos cuál es su dotación. ¿Dónde están las dotaciones? Están en la sección 2.2. En la sección 2.2 ustedes tienen todo lo que es dotaciones para todos los tipos de ambientes que ustedes estén diseñando. Dotaciones, ¿no? Las dotaciones mínimas de agua para uso doméstico, comercial, industrial, riego de jardines u otros fines serán los que se indican a continuación y tienen todas las dotaciones que ya hemos revisado. En este caso, ¿qué nos dice? Que es un hotel, ¿no? Entonces serían, en el inciso C, tenemos los establecimientos de hospedaje, deberán tener una dotación de agua según la siguiente tabla. Tenemos el tipo de establecimiento, hotel, lo que es hostales, albergues, una dotación diaria de 500 litros por dormitorio, o también de 25 litros por metro cuadrado de área destinada a dormitorio. Si en este caso ya tenemos definido lo que es la cantidad de dormitorios, que tenemos 2 dormitorios, podemos utilizar simplemente la dotación por dormitorio, que es de 500 litros por dormitorio. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Nuestra arquitectura, y tenemos que verificar cuántos, en este caso, dormitorios hay por niveles. Digamos que, por ejemplo, en este diseño, en el primer nivel, tenemos 3 dormitorios más 1 de recepción. ¿Cuánto es su dotación diaria? 500. Esta dotación lo estamos sacando de reglamento. En el segundo nivel, digamos que hay 9 dormitorios. Su dotación la misma, de 500 litros dormitorio por día. En el tercer nivel, digamos que hay 9 dormitorios, igual su dotación de 500 litros por dormitorio por día. Hacemos el parcial, en este caso nuestro volumen de consumo diario para poder calcular. Calculamos el parcial por cada piso, sería 4 por 500, 2000, 9 por 500, 4500, 9 por 500, 4500. Nuestro volumen de consumo diario va a ser 11.000 litros por día para toda esta edificación. Una vez que hemos hecho el cálculo del volumen del consumo diario, que es 11.000 litros por día, lo vamos a pasar a metros cúbicos. Simplemente lo dividimos entre 1000, sería 11 metros cúbicos. A partir de este volumen de consumo diario, del tanque elevado y de la cisterna, ¿no? O del volumen del consumo diario total, vamos a hacer el cálculo del volumen del tanque elevado y de la cisterna. Según nuestra normativa, el volumen del tanque elevado es 1/3 del volumen del consumo diario. Un tercio de 11 metros cúbicos sería 3.67 metros cúbicos. Los cálculos ustedes lo verifican, ¿ya? Lo vuelven a verificar como se hizo rápidamente. Estos cálculos, por favor, lo vuelven a verificar para que vean si es lo correcto. El volumen de la cisterna, 3/4 del volumen del consumo diario, 3/4 de 11 sería 8.25 metros cúbicos. ¿Ya? Entonces, hasta ahí tenemos definido nuestro volumen del tanque elevado y nuestro volumen de la cisterna. Ahora, para hacer el diseño adicional tanto del volumen del tanque elevado y del volumen de la cisterna, se les ha dejado también las recomendaciones. Están acá. Acá tenemos equipo de bombeo, cálculos en esta clase, ¿no? En la semana número 13, en la parte 1. Acá tienen todas las consideraciones que se deben tener para que nosotros hacer el diseño de la cisterna y del tanque elevado. Acá tienen cuánto deben ser sus proporciones entre ancho y largo, la altura útil, cuánto debe ser un promedio de lo que es la altura libre, el ingreso, cómo se debe una altura no mayor de 2.5 de la altura útil. Algunas recomendaciones que a ustedes les va a servir para que puedan definir el volumen real del tanque elevado y de la cisterna. Entonces, continuando con este ejemplo, ya tenemos calculado lo que es el volumen del tanque elevado, que es 3.67 metros cúbicos, y el volumen de la cisterna, que es 8.25 metros cúbicos.
siempre teniendo en consideración que ninguno de los volúmenes pueden ser menor que 1 metro cúbico para ambos. Estos volúmenes, por eso es que se dice que son teóricos, puesto que se calcularán los volúmenes reales de acuerdo a ciertos criterios. ¿Y cuáles son esos ciertos criterios? Que ya se ha mencionado anteriormente en estas diapositivas. Ahora, vamos a continuar. Para el cálculo de la cisterna, como la edificación es considerada como una edificación menor a 4 pisos, entonces para el diseño de la cisterna se tendrá la siguiente relación de largo y ancho de 1 y 2, como se muestra en la figura. Relación de ancho y largo de 1 a 2. Ancho de A y el largo vendría a ser 2A. La altura útil, un máximo de 2.50 según las recomendaciones. Eso es lo que vamos a asumir, una altura de 2.50. El borde libre todavía lo vamos a dejar como dato, pero tenemos las consideraciones para que sepan de dónde se está ubicando estos datos. En esta diapositiva ustedes ven que el borde libre puede estar para edificaciones mayores a 4 pisos y para edificaciones menores a 4 pisos. Para edificaciones menores pueden ser de 0.20 a 0.30 la altura libre o el borde libre para esta cisterna. Ahora, el ingreso, sí, aproximadamente un estándar de 0.60 por 0.60 para fines de mantenimiento. Ahora, tomando como consideración la altura útil de 2.50, estamos asumiendo este valor y dimensiones de la cisterna entre el ancho y el largo. El ancho vamos a poner un A y el largo vamos a poner un 2A, proporción de 1 a 2. Igualando el volumen de la cisterna a la altura útil, tenemos la siguiente dimensión. El volumen de la cisterna es 8.25 metros cúbicos. Entonces sería 8.25 igual a 2.50, que es esta altura, por el área de la base. El área de la base vendría a ser A por 2A. Sería 2A al cuadrado. Despejamos A 1.28. Por fines constructivos, podemos redondear a 1.30 simplemente. Entonces, el ancho va a ser 1.30, el largo 2.60. Podemos utilizar un recubrimiento constructivo de 0.10 metros. Ahora, según el Reglamento Nacional de Edificaciones, se tendrá una tubería de rebose de acuerdo al volumen de la cisterna real obtenido. Revisen su diapositiva. Si ustedes han venido ya revisando, saben a qué hace referencia esa tubería, ¿no? Por eso es que todas las diapositivas tienen un porqué, ¿no? No es que se me ha ocurrido dejarles un cierto tipo de diapositivas para que ustedes simplemente lo tengan ahí en la plataforma. Tienen que hacer la revisión de cada uno de ellos. Tanque elevado tienen de la cisterna. Acá tienen su tubería de rebose. ¿Ya? Entonces, según el Reglamento Nacional de Edificaciones, se tendrá una tubería de rebose de acuerdo al volumen de la cisterna. Entonces, si nosotros tenemos un volumen de 8.45 metros cúbicos, entonces si tenemos en litros, tenemos 8.045, si no me equivoco. Es lo que hemos venido realizando, el volumen de la cisterna. ¿Ya? Entonces, este volumen de la cisterna, de acuerdo a esta tabla, nosotros podemos tener para hasta 5.000, tenemos una tubería de 2 pulgadas para la tubería de rebose, y de 5.001 a 12.000 litros tenemos una tubería de rebose de 3 pulgadas. Para nuestro caso, como estamos sobre los 8.000 más o menos, tenemos, según el Reglamento Nacional de Edificaciones, el diámetro de la tubería de rebose de 3 pulgadas o 75 milímetros de diámetro. Eso viene a ser nuestra tubería de rebose. Vuelvo a repetir, de acuerdo a esa tabla y de acuerdo a nuestro volumen. ¿Ya? Multiplican por 1.000 simplemente y lo pasan a litros y estarían de entre 5.001 litros y 12.000 litros, que tendrían una tubería de 75 milímetros de diámetro o 3 pulgadas. Y eso es lo que estamos poniendo en este enunciado. Ahora, se calculará el espaciamiento entre la tubería de alimentación y el techo de la cisterna. Posteriormente, separación entre tubería de alimentación y tubería de rebose. Y por último, la separación entre la tubería de rebose y la altura útil de agua existente en la cisterna. Para que entiendan todo este enunciado, obviamente que tienen que haber revisado este gráfico, ¿no? Porque les habla de la tubería de alimentación y el techo de la cisterna.
Ahora, también les habla de la separación entre tubería de alimentación y tubería de rebose. Y por último, entre la tubería de rebose y la altura útil de agua existente en la cisterna. Y si nos basamos en el Reglamento Nacional de Edificaciones, que estará adjunto a la diapositiva. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a continuar. ¿Qué nos dice el reglamento? Acá está lo que nos dice el reglamento. Esto lo estoy sacando del reglamento. Ya está en el inciso I, J y K. Acá lo tienen. Inciso I, J y K. De la primera parte. Ya. Lo verifican dentro del reglamento. Ahora, ¿qué nos dice el reglamento? Nos dice la distancia vertical entre el techo del depósito y el eje del tubo de entrada de agua dependerá del diámetro de este y los dispositivos de control, no pudiendo ser menor que 0.20 metros. Otra consideración nos dice que la distancia vertical entre los ejes de tubos de rebose y entrada de agua será igual al doble del diámetro del primero y en ningún caso menor que 0.15 metros. Otra consideración nos dice que la distancia vertical entre los ejes de tubo de rebose y el máximo nivel de agua será igual al diámetro de aquel y nunca inferior a 0.10. ¿Cómo se interpreta esto? La distancia vertical entre el techo del depósito y el eje del tubo de entrada de agua, como nuestro diámetro de tubería es menor que 20 centímetros, entonces la distancia se tomará de acuerdo a la recomendación de reglamento, que en nuestro caso va a ser, la longitud vertical va a ser 0.20 directamente. ¿Por qué? Porque el diámetro de nuestra tubería, ¿cuánto es? Es menor que 20 centímetros. Ahora, en este caso vamos a tomar el mínimo que nos dice el reglamento de la distancia vertical entre el techo del depósito y el eje del tubo de entrada o de alimentación. Deberá ser el diámetro de los dispositivos de control, no pudiendo ser menor que 0.20. Como es menor que lo permitido, entonces asumimos que es una longitud de 0.20 metros. En el siguiente caso que nos explica el reglamento, la distancia vertical entre los ejes de tubos de rebose y entrada de agua, esa distancia entre rebose y tubo de agua, acá tienen el ingreso y tienen la tubería de rebose, esa distancia entre estos tubos, ese desnivel, que acá debe haber una línea imaginaria, hacen una distancia, esa diferencia de distancia, nos dice que como el diámetro de la tubería de rebose es igual a 3 pulgadas, que multiplicado por 2 tenemos 6 pulgadas. Nos dice que debe ser el doble del diámetro de la tubería, el cual obtenemos una longitud de 15 centímetros. Entonces, nuestra distancia a tomar, vamos a tener nuestra longitud de 0.15 metros o 15 centímetros. Ahora, la otra consideración nos dice que la distancia vertical entre el eje de la tubería de rebose y el nivel máximo de agua, estamos hablando del nivel máximo de agua de esta cisterna, nuestro nivel máximo, este nivel máximo, y la distancia de la tubería de rebose, esto es lo que nos está mencionando, el nivel de la tubería de rebose y el nivel máximo de agua, acá está, nivel máximo de agua y tubería de rebose, esta distancia de acá, ¿qué nos dice? Como el diámetro de la tubería de rebose es igual a 3 pulgadas, entonces tenemos una distancia de 7.5 centímetros. Esta distancia, 7.5 centímetros. Entonces, el cual será inferior a la distancia mínima requerida. ¿Cuál es la mínima? Acá nos habla el reglamento. La distancia vertical entre los tubos de rebose y el nivel máximo de nivel de agua será igual al diámetro de la tubería y nunca inferior a 0.10. Entonces, nunca inferior a 0.10, entonces tenemos como un mínimo de 0.10. Eso es lo que vamos a tomar en el caso C. Ahora, por lo tanto, tendremos una altura libre igual a 0.45. Ahora, haciendo un ajuste de todas las distancias que nosotros hemos considerado, ya va a haber una pequeña variación dentro de nuestras consideraciones de nuestra altura libre. ¿Cuál es lo que nos recomienda? La altura libre nos recomienda, acá vamos a ver nuevamente para que ustedes sepan también de dónde se está sacando esos valores, de 0.20 a 0.30. ¿Y por qué estamos considerando una altura mayor? Ya por consideraciones, en este caso, de proceso constructivo que nos da el reglamento, ¿no? Entonces, al hacer el cálculo de estas distancias, 0.20 más 0.15 más 0.10, ya vamos a tener una altura libre aproximada de 0.45 metros.
ya hay una pequeña variación a las consideraciones anteriores, ¿no? Según el criterio de reglamento. Nosotros tenemos que tener en cuenta que ciertos criterios que nosotros hemos estado considerando es en base a algunos criterios de algunos diseñadores, pero el criterio final, lo que va a definir, es lo que nos da el reglamento siempre. Ahora, una vez que hemos diseñado lo que es la cisterna, nosotros podemos pasar al cálculo de la tubería de alimentación que va desde la matriz de la red pública hacia la cisterna, esta tubería de alimentación, desde la matriz de la red pública hacia nuestra cisterna, esta alimentación. ¿Eso de dónde está llegando? Si ven su gráfico, de la matriz de la red pública hacia la cisterna, nuestra tubería de alimentación, esta tubería. Entonces, para nosotros diseñar esa tubería, contando un volumen de la cisterna de 8.45 metros cúbicos, que ya ha sido calculado, vamos a ponerle un tiempo de llenado de 4 horas y una longitud de 5.96. Esta longitud sería 4 más 0.95 más 1.01. Una longitud de 5.96, una presión en la matriz de 20 libras por pulgada al cuadrado. La presión de salida en este punto va a ser de 2 metros porque hasta ese punto estamos diseñando con un sistema directo. En un sistema directo de 2 metros. Si es un sistema indirecto, van a ver más adelante que la consideración es de 3.5, la presión mínima. Entonces, hasta acá es un sistema directo. Por eso es que vamos a utilizar una presión de salida de 2 metros, que es como mínimo, al igual que hemos visto en el ejemplo anterior. Cuenta con los siguientes accesorios. Como mínimo, en este tramo va a haber una llave de paso, va a haber una válvula con puerta, va a haber 2 codos de 45, un codo de 90, y el desnivel entre la matriz y la salida va a ser 1 metro. ¿Ya? Eso tengan en cuenta. Estos accesorios que se está tomando en cuenta es un mínimo que va a haber en este tramo. Ahora, nosotros para calcular el caudal vamos a hacer en base al volumen de la cisterna y en base al tiempo de llenado. El volumen de la cisterna ya lo hemos calculado que es 8.45 metros cúbicos. Si lo vamos a pasar a litros, vamos a multiplicar por 10 al cubo. Sobre 4 que viene a ser el tiempo de llenado en horas y lo vamos a pasar a segundos, vamos a multiplicar por 3.600. Tenemos un caudal de 0.587 litros por segundo. Según en este caso, las consideraciones de Bernoulli, vamos a tener que la presión en la matriz va a ser igual a la presión en la salida. La presión o la altura en la matriz, ustedes van a tener un nivel 0. Ahora, esta presión en la matriz va a ser 20 libras por pulgada al cuadrado. Si lo pasamos a metros, simplemente lo dividimos entre 1.42. Igual, el desnivel que nosotros tenemos va a ser 1 y la presión mínima va a ser de 2 en ese punto de salida. Y va a ser igual a la altura disponible. Si hacemos en este caso resolvemos estas operaciones matemáticas, tenemos una altura disponible de 11.085 metros de columna de agua. Repito, esto es la presión en la matriz, en este caso, o la altura en el nivel 0, más la presión en la matriz, que nosotros tenemos 20 libras por pulgada al cuadrado. Para pasarlo a metros de columna de agua, dividimos entre 1.42, igual a la presión, en este caso, al desnivel que hay entre la matriz y en este caso la cisterna, que es 1 metro. Acá tenemos desnivel entre matriz y la salida, 1 metro. Y la presión mínima que debe ser para este sistema directo, hasta ese punto es un sistema directo, de ahí es un sistema indirecto, de 2 metros de columna de agua. En total tenemos una altura disponible de 11.085 metros de columna de agua. Ahora, ¿qué más hacemos? Seleccionamos el diámetro del medidor según el ábaco del medidor tipo disco. Sabemos que la pérdida máxima en un medidor es el 50% de la pérdida de carga disponible, lo cual queda expresado de la siguiente manera. Si nosotros tenemos la pérdida de carga disponible, que es 11.085, la pérdida máxima en el medidor debe ser el 50% de esta pérdida de carga disponible. Entonces sería el 50% de 11.085 metros de columna de agua,
que van a tener una pérdida máxima en el medidor de 5.54 metros de columna de agua. Ahora, si nosotros pasamos 0.587 litros por segundo en galones, vamos a tener que es 9.30 galones por minuto. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del caudal, por si acaso. ¿Y por qué del caudal? Ahora van a ver por qué estamos pasando a galones por minuto. Tomando en consideración este parámetro de diseño, se procederá a calcular el diámetro del medidor, el caudal 9.30 galones por minuto. ¿Por qué vamos a pasar a galones por minuto? Porque el ábaco que nosotros tenemos, la pérdida de presión en medidor tipo disco, está en galones por minuto versus la presión en libras por pulgada al cuadrado. Entonces, nosotros si tenemos un diámetro, en este caso un caudal de 9.30, ubicamos 9.30, aproximadamente estará por acá. ¿Cuánto sería, en este caso, si vamos a utilizar una tubería, un diámetro de medidor de 3/4? Nos va a proporcionar una pérdida de carga de 1.87. Tenemos entonces 9.30 aproximadamente por acá. Y utilizamos un diámetro de medidor de 3/4. Si vemos aproximadamente, hacemos la interpolación de ambos ejes, vamos a tener aproximadamente de 1.87 libras por pulgada al cuadrado. 1.87 libras por pulgada al cuadrado. Si nosotros hacemos igual la interpolación entre 9.30 galones por minuto, 9.30 galones por minuto y 5 octavos, vamos a tener aproximadamente 5.4 libras por pulgada al cuadrado. Si nosotros lo pasamos a metros de columna de agua, en el primer caso vamos a tener 1.32 metros de columna de agua y en el segundo caso 3.80 metros de columna de agua. Ahora, para este caso se optará un diámetro suficiente, sería con un diámetro de 3/4. ¿Por qué de 3/4? Porque me está proporcionando una pérdida de carga menor a la máxima. ¿Cuánto es la máxima? En el medidor 5.54. ¿Y cuánto me está proporcionando? 1.32. También podría ser de 5 octavos, pero suficiente con un diámetro de 3/4. Entonces, en este caso vamos a adoptar un diámetro de medidor de 3/4 para tipo disco. Y nos proporciona una pérdida de carga en este medidor de tipo disco de 1.32 metros de columna de agua. Simplemente se está haciendo la conversión, vuelvo a repetir, están viendo dónde está ubicado en galones por minuto y cuánto proporciona en este caso el medidor de 3/4, cuánto es la pérdida de carga que proporciona y cuánto es la pérdida de carga que proporciona de 5 octavos. Ya, eso es lo que se está haciendo y eso está en esta parte. Con 9.30 galones por minuto y un medidor de 3/4 proporciona una pérdida de carga de 1.87. 3/4, 1.87 aproximadamente en esta parte. Ya. Nuevamente, para un caudal de 9.30 y un medidor de 5 octavos, aproximadamente 5.4. Aproximadamente 5.4. Eso es lo que se está haciendo en esta parte. Y luego que tenemos en libras por pulgada al cuadrado, lo pasan a metros de columna de agua simplemente. ¿Ya? Para ver cuánto es la pérdida de carga que proporciona cada uno de ellos y tiene que ser menor a la pérdida de carga máxima que se da en el medidor. Ahora, entonces la pérdida de carga disponible que vamos a tener, la pérdida de carga total, que es 11.085, calculada previamente, 11.085, menos la pérdida de carga que se va a dar en el medidor para un diámetro de 3/4, que es 1.32 metros de columna de agua. Entonces, la pérdida de carga del sistema en total sería 9.765 metros de columna de agua. Por último, se calculará el diámetro del alimentador. Para esto tenemos la fórmula de Hansen-Williams, que ya la hemos visto, y tenemos la pérdida de carga que va a ser igual a la gradiente hidráulica por la longitud equivalente en cada caso, porque es de acuerdo al tramo que estamos diseñando. Podemos asumir un diámetro de 1 pulgada. Asumimos y vamos a ver con su verificación si está bien diseñado. Asumimos un diámetro de 1 pulgada y reemplazamos en los valores que tenemos.
Tenemos el caudal 0.587 por 10 a la menos 3. Todo lo vamos a pasar a metros y vamos a pasar, en este caso, segundos. Sobre 0.2785, esto es de la fórmula, por favor no se vayan a perder, esto es de la fórmula, solamente estamos reemplazando el caudal sobre 0.2785 por C, que se puede considerar 140 para PVC, de 140 a 150. Tenemos, ¿qué más? El diámetro de la tubería, estamos asumiendo un diámetro de 1 pulgada, en metros, ¿cuánto es? 2.54. Elevamos a la 2.63 y todo elevado a 1.85. Tenemos una gradiente hidráulica de 0.069. Ahora, dentro de ese tramo habíamos mencionado que hay accesorios como válvula compuerta, válvula de paso, 2 codos de 90 y un codo de 45 en este tramo para llegar hasta la cisterna. Entonces, estas longitudes equivalentes, ¿de dónde se está sacando? Una válvula compuerta tiene una longitud equivalente aproximada de 0.2 metros. Una válvula de paso tiene una longitud equivalente de 0.2. 2 codos de 90, 1.4. Un codo de 45, 0.4. Una longitud total equivalente de 2.2. Tenemos un ábaco, si ustedes han revisado ya la bibliografía, me imagino que sí, han revisado la bibliografía de Ortiz o la bibliografía que les he dado en referencia. Hay un ábaco de longitudes equivalentes que proporcionan los accesorios sanitarios. De acuerdo a esos ábacos, ya tenemos determinado estas longitudes equivalentes. Para el examen, utilicen simplemente las longitudes que ya les estoy dando en este cuadro, para que no se compliquen en estar buscando ese ábaco y estar verificando cuánto es lo que proporciona cada uno de estos aparatos sanitarios. Entonces, hallando la pérdida de carga total, vamos a tener 2.2 metros más 5.96, una longitud equivalente de 8.16. Ya la longitud de ese tramo. En total tendríamos una longitud equivalente de 8.16 metros. Ya estos 2.2 está saliendo, por si acaso, de esta longitud equivalente, estos 5.96 de esa longitud de todo el tramo. Ya sería bueno que para que revisen, 5.96 es toda esta longitud. 4 más 0.95 más 1.01. Entonces, toda esa longitud, 5.96 más mi longitud equivalente por accesorios, tenemos de 2.2. En total tenemos una longitud equivalente de 8.16 metros. Entonces, la pérdida de carga para un diámetro de 1 pulgada va a ser 8.16 por su gradiente hidráulica, que hemos calculado de 0.069. Tenemos una pérdida de carga de 0.56 metros. Al obtener este resultado y al comparar con la pérdida de carga total del sistema, es mucho menor, por lo cual queda demostrado que nuestro sistema está bien calculado. ¿Cuánto es nuestra pérdida de carga total del sistema? 9.765 metros de columna de agua y nos está proporcionando una pérdida de carga para un diámetro de 1 pulgada de 0.56. Por eso es que al obtener este resultado, al comparar con la pérdida de carga total del sistema, es mucho menor, con lo cual se está asumiendo al máximo. Entonces queda demostrado que ese diámetro de 1 pulgada está bien diseñado. Si no, tenemos que volver a hacer las correcciones. En resumen, tenemos un diámetro del alimentador de 1 pulgada, el alimentador, y diámetro del medidor de 3/4. Ahora, para el tanque elevado, si ustedes quieren hacer un tanque elevado, digamos, puede ser de fabricado in situ o puede ser prefabricado. Si queremos hacerlo fabricado in situ, vamos a tener las mismas consideraciones que hemos tomado para lo que es la cisterna, ¿no? Vamos a tomar nuestras mismas consideraciones, vamos a hacer el mismo procedimiento. Pero si queremos tomar un tanque prefabricado, que es lo más usual actualmente, simplemente para este caso podemos utilizar un tanque circular cuyo diámetro aproximado es de 1.35, prefabricado, un diámetro aproximado de 1.35. Este valor no lo estamos calculando, lo estamos asumiendo en base a un diámetro estándar o promedio que puede tener un tanque elevado prefabricado. Y con el volumen del tanque elevado teórico que ya hemos calculado, vamos a tener
la siguiente expresión. ¿Cuánto es el volumen que hemos calculado? 3.67 metros cúbicos para el tanque elevado. Lo vamos a igualar a su volumen, que sería pi por el diámetro por su altura. Ahora, pi por el diámetro, que es 1.35, vuelvo a repetir, este diámetro de donde estamos sacando, de un promedio que tienen los tanques elevados prefabricados. La altura es lo que vamos a calcular. Despejamos, tenemos una altura útil de 0.87 metros. Ahora vamos a tomar una altura útil por proceso constructivo de 0.90. Lo vamos a redondear a 0.90, con el cual calcularemos el volumen real del tanque elevado. Nuestro volumen real del tanque elevado va a ser pi por 1.35. Recuerden que es el diámetro promedio de los prefabricados y 0.90 redondeado. Tenemos un volumen del tanque elevado real de 3.82 metros cúbicos. Una altura real de 0.90 metros. Eso es todo. Con esto vamos a buscar nuestro tanque prefabricado, simplemente, y hacemos la compra, ¿no? Y si queremos un tanque fabricado in situ, tenemos que seguir las mismas consideraciones que hemos seguido para la cisterna, y que también están en sus diapositivas que tienen dentro de la plataforma. Ya, eso tienen que ustedes revisar. Ahora, para nosotros hacer el cálculo de los diámetros de la tubería de impulsión, succión, potencia de bomba en HP y las unidades de gasto para cada piso dentro de las instalaciones en interiores, tenemos que tener cuánto es la longitud de la tubería de succión, ¿no? ¿Cuánto es esa longitud total? Digamos que tenemos una longitud de 2.50 metros. ¿Cuánto es la longitud de la tubería de impulsión? Tenemos una altura, digamos, de 18.99 metros. ¿Ya? Esas longitudes tenemos que tener en cuenta. Ahora, la altura de 10.15. También tenemos que considerar, a ver, vamos a esta parte primero. Para nosotros saber en total la tubería de succión, nosotros ya hemos calculado una altura, en este caso, de la cisterna. Una altura mínima de 2.50. Por eso está considerando una longitud de tubería de succión de 2.50 metros. Ya para que sepan dónde sale este valor. Ahora, la longitud de la tubería de impulsión. Para nosotros saber la longitud de la tubería de impulsión, tenemos que tener una isometría. Por eso les decía que es importante que ustedes tengan su plano de planta y de cortes y elevaciones. ¿Cómo se calcula este 18.99? Si vamos a ver aproximadamente, digamos, para este ejemplo, he tratado de sacar una isometría similar para que ustedes vean más o menos cómo se calcula esa longitud. Ya. Si nosotros queremos calcular esa longitud, va a ser la altura de todos los niveles, ¿no? Esos 9 metros. Ustedes pueden tener distribución a los ingresos de cada ambiente, ¿no? Más o menos su isometría sería de esta manera. Les voy a pasar para que analicen esta isometría también, pero es referencial para nosotros, para este ejemplo, es referencial para nosotros tener en cuenta para algunas consideraciones de longitudes que se está tomando. Esta longitud de succión, recuerden que ya hemos calculado una altura útil de 2.50 para el caso de la cisterna, por eso estamos calculando una longitud de succión de 2.50. La longitud de la tubería de impulsión lo podemos calcular referencialmente en base a esta isometría para que tengan en cuenta. Tenemos 9 metros en total, 9 metros, acá tienen la cisterna, esta tubería de impulsión, 9 metros, más 3.91, digamos que ingresa a este ambiente, más 0.85, ¿no? Todo el recorrido de esa tubería, más 0.85, más 0.53, acá tenemos un pequeño tramo, 0.53, más 4.70, que sería esta altura. Ahí llegamos recién al tanque elevado. Para que ustedes no se hagan mucho inconveniente en el examen, ¿no? Porque su isometría para el examen lo vamos a tomar de la siguiente manera. Para que no se compliquen, vamos a tomar una isometría de esta manera. A ver, aquí está. Ya, para el examen ustedes van a tomar una isometría de esta manera. Ya, para que no se compliquen. Tal vez con más ramales o tal vez con mayor distribución simplemente. Para que no se compliquen, toda esa longitud donde ubican su cisterna hacia el tanque elevado, toda esa altura va a ser su longitud para su tubería de impulsión. Pero a manera de hacerlo un cálculo más real,
nosotros les estoy mostrando esta isometría para que vean cuál es el cálculo real para esa longitud de la tubería de impulsión. ¿Ya? Entonces, sería estos 9 metros, ingreso a un ambiente 391, ingreso 0,85, tengo toda esta altura que es 4,70 y estos 0,53 para llegar recién a mi tanque elevado. Se debería considerar de esa manera una longitud real, ¿no? Eso es lo que ustedes van a hacer cuando hagan unos diseños, en este caso, digamos, más directamente a lo enfocado a lo real, ¿no? No tanto prácticos, sino más reales, digamos, no tanto académicos, como se podría decir. Si queremos ver ejemplos más académicos, simplemente podríamos tomarlo de esta manera y directamente llegar hasta el último nivel. Para el examen lo van a tomar con fines académicos, lo van a tomar solamente donde ubican su cisterna y hasta la altura total, hasta donde llega el tanque elevado. Eso es todo. Apunten si es necesario para que no se compliquen en estar midiendo todas las dimensiones, ¿no? Porque aún así tendría que darles una isometría de esta forma y para que vayan calculando en cada uno de los ambientes, ¿no? Y se van a complicar un poco. Entonces, con fines académicos lo vamos a tomar simplemente, ubican su cisterna, tanque elevado, calculan la altura total y su longitud que hay hacia ese tanque elevado, y eso vendría a ser su altura total o su longitud de la tubería de succión. Ya en este caso, digamos que es una longitud de 18,99, tomando como referencia esta isometría. 9 metros más 3,91 más 0,85, más estos 4,70, más estos 0,53. 18,99. Una altura de 10,15. ¿Por qué una altura de 10,15? Pues él tiene una altura total de 9 metros. Una altura de 9 metros. Esta altura de 9 metros, y vamos a aumentar el desnivel hacia la cisterna real de 1,15. En total sería 9 más 1,15, sería 10,15 simplemente. Esto es la altura que se está considerando en esta altura total. Ahora, ¿qué más? Se considera un 10% adicional de longitud de tubería de succión y 25% adicional a la longitud de la tubería de impulsión. Ya. En este caso, ¿para qué se considera un porcentaje adicional a la longitud de estas tuberías? Generalmente es por pérdidas de válvulas y accesorios. No sé si ustedes han revisado también esa parte, en la parte de las bibliografías. Un 10% adicional para la longitud de tubería de succión y un 25% adicional para la longitud de tubería de impulsión, con fines de facilitar los cálculos, pero generalmente más va enfocado a las pérdidas de válvulas y accesorios que se van a dar en ese tramo. Para no estar calculando más longitudes equivalentes en base a estas válvulas y accesorios, un aproximado que podemos tomar es un 10% adicional para la longitud de tubería de succión y un 25% adicional para la longitud de tubería de impulsión. La eficiencia de la bomba vamos a considerar que es un 60%. La potencia de la bomba vamos a calcular en caballos, ya, en caballos de fuerza. El volumen del tanque elevado es igual a 3,82 metros cúbicos y ha sido calculado. Y vamos a considerar un tiempo de llenado del tanque elevado de 1,5 horas. Ahora, para las unidades de gasto se tendrá en cuenta el uso que para este caso será privado, cuyas unidades de gasto se encuentra en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Esta tabla ya la hemos visto cuando hemos hecho otros ejemplos, donde tienen el aparato sanitario, el tipo y sus unidades de gasto. Luego de eso, ustedes tienen que ver en cada piso cuántos baños tienen. Por ejemplo, si tienen 4 baños completos, el primer piso, el segundo piso pueden tener 8 baños completos más un medio baño. En el tercer piso pueden tener 8 baños completos más un medio baño. O como sabemos, como se trata de un uso privado, se toman los accesorios del baño en conjunto. Por lo tanto, un baño completo se representa de la siguiente manera. Esto también lo hemos visto. Esta descripción la estoy dejando de manera que ustedes tienen que saber en un baño completo qué van a considerar para el caso de su diseño. Y eso para el examen yo también les tengo que dar. Decir, ¿no? En caso de un baño completo, tal vez consideren un inodoro con tanque, un lavatorio y una ducha. Puedo decirles también que consideren una tina adicional. Pero si solamente consideran lo básico, que es un inodoro, un lavatorio y una ducha, ¿cuántas unidades de Hunter, según nuestra tabla, tiene el inodoro? Tiene 3 unidades de Hunter. ¿Según qué tabla? Esta tabla de reglamento, ¿no? La cantidad de unidades de gasto por aparato sanitario. Entonces,
Un inodoro tiene 3 unidades de Hunter, un lavatorio, 1 unidad de Hunter y una ducha, 2 unidades de Hunter. En total, ¿cuánto tenemos? 3, 4, 6 unidades de Hunter. Eso ustedes saben que tienen que pasarlo de esta manera, a esta isometría, ¿no? En total. ¿Para qué pasan este total? Para calcular un consumo de cada uno de ellos y ir calculando el consumo de cada tramo. Con esta isometría van a trabajar ustedes para el examen, ¿ya? Ojo, esta isometría también les voy a dejar dentro de la plataforma, pero es solamente a manera de referencia de cómo ustedes tienen que hacer una isometría en un caso más real, ¿ya? Para que puedan calcular todas sus distancias. Pero en un caso más práctico y, digamos, académico, lo podemos tomar de esta manera. Entonces, en un baño completo van a tener 6 unidades de Hunter. En un medio baño, ¿qué pueden considerar? Pueden calcular tal vez o tener un inodoro con tanque, que es 3 unidades de Hunter, y un lavatorio, que puede ser 1 unidad de Hunter. En total, las unidades de Hunter que pueden tener, digamos, en un medio baño, sería simplemente 4 unidades de Hunter. Solamente un inodoro y un lavatorio. Eso es todo. Ojo que revisen en el examen qué aparato sanitario les voy a indicar que se va a dar en cada uno de los ambientes, ya para que no consideren directamente como los estoy poniendo como ejemplo. Tal vez les puedo aumentar una tina, ya no va a ser 6 unidades de Hunter. Entonces, si aumentamos una tina, simplemente vemos la tina, 2 unidades de Hunter adicional, sería 6 más 2, nuestro baño completo va a ser 8 unidades de Hunter. Ya no serían 6 simplemente, acá aumentamos una tina adicional. Ahora, por lo tanto, nuestra isometría, bueno, vamos a ver el punto más desfavorable. Eso ya a ustedes les he mencionado que los puntos más desfavorables van a ser los puntos más alejados. Los puntos más alejados. Como este es un sistema indirecto, nuestro punto más alejado va a estar ubicado en este tramo donde tiene mayor longitud, ¿ya? Si fuera un sistema directo, está ubicado en el ingreso, ¿no? De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba para un sistema indirecto. Eso tienen que ustedes ya utilizar su criterio de diseño para que vean de dónde hacia dónde van a ir calculando las presiones, ¿no? Eso ya el criterio, eso ya lo tienen que ustedes asumir de acuerdo a su práctica, ¿no? Digamos que para un sistema directo, ¿de dónde hemos venido haciendo el cálculo? Hemos venido haciendo el punto H, G, D y C, ¿no? De arriba hacia abajo. Para un sistema indirecto será al revés, de abajo hacia arriba. Nuestro punto más alejado estará, digamos, de acuerdo a la longitud del tramo. Puede estar por acá o puede estar en otro tramo más alejado. Eso es lo que ustedes tienen que verificar. Si ustedes en el sistema directo abastecen por impulsión, en el sistema indirecto, ¿cómo están abasteciendo? Por gravedad simplemente. Ya, esto tengan en cuenta. Analicen bien esos ejemplos. Ahora, los pasos a seguir para calcular, en este caso, nuestro equipo de bombeo. Vamos a calcular el caudal de bombeo primero. Para eso, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El volumen del tanque elevado, ¿no? ¿Por qué el volumen del tanque elevado? Esto es lo que vamos a llenar, ¿no? Con esa bomba de impulsión. Bomba de impulsión, vamos a llenar nuestro tanque elevado. Y un tiempo de llenado en segundos. El volumen del tanque elevado es 3.82. Para pasar a litros, multiplicamos por 1000. Sobre, tenemos el tiempo de llenado, que es 1.5 horas. Para pasar a segundo, por 3600. Tenemos un caudal de bombeo de 0.707 litros por segundo. Para un caudal de bombeo de hasta 1 litro por segundo, acá lo tenemos, corresponde a un diámetro de tubería de impulsión de 1 pulgada. Acá está, en esta tabla, el reglamento, 1 pulgada. Y por lo tanto, el diámetro de la tubería de succión siempre se va a considerar un diámetro inmediato superior. Si es 1 pulgada, nuestro diámetro de impulsión, nuestro diámetro de succión va a ser 1 1/4. Si es 1 1/4, el siguiente será 1 1/2. Así vamos considerando un inmediato superior para la tubería de succión. En este caso, el diámetro de impulsión es 1 pulgada. El diámetro de la tubería de succión será de 1 1/4, el que sigue. Ya tenemos calculadas nuestras tuberías, en este caso para succión e impulsión. Ahora, luego se calcularán las longitudes equivalentes teniendo en consideración de un incremento del 10% en caso de la tubería de succión y un 25% en el caso de la tubería de impulsión.
Ya, entonces, este 10% y este 25%, vuelvo a repetir, es para no estar utilizando nuestros ábacos, digamos, de pérdidas de cargas por accesorios o longitudes equivalentes. Podemos utilizar un adicional por pérdidas de válvulas y accesorios. Entonces, nuestra tubería de succión es 2.5, nuestra tubería de impulsión es 18.99. Eso ya lo hemos calculado anteriormente, ¿no? Ya les he mencionado cómo se ha hecho ese cálculo en esta parte, en la longitud de succión y longitud de la tubería de impulsión. Entonces, si hacemos, en este caso, aumentamos el 10% adicional para la longitud de tubería de succión, tenemos 2.75. Si aumentamos el 25% para la longitud de tubería de impulsión, tenemos 23.74. Entonces, la longitud de succión equivalente va a ser de 2.75 metros, la longitud de impulsión equivalente de 23.74 metros. No simplemente multipliquen 2.5 por 1.1, 18.99 por 1.25. Ahora, calculando la gradiente hidráulica y lo que es la pérdida de carga en las fórmulas que tenemos es la fórmula de la ecuación de Hansen-Williams, tenemos la pérdida de carga, que ya hemos visto anteriormente. Reemplazamos en nuestra tubería de succión, vamos a calcular la gradiente hidráulica, en este caso, vamos a tener el caudal, ya tenemos el caudal de 0.707 por 10 a la menos 3 para pasar a un sistema de unidades, un mismo sistema de unidades, sobre 0.2785, el coeficiente de rugosidad que es 140. En este caso tenemos una tubería ya calculada en el caso de succión, ¿de cuánto? De succión tenemos de 1 pulgada. Por eso es que en este caso estamos considerando 1 pulgada. ¿Ya? 1.25 por 2.54, todos estamos pasando un mismo sistema de unidades. ¿Ya? La tubería de succión, a ver, vamos a verificar. Ah, no, la succión es 1/4. ¿Ya? Sería 1.25. 1 por 1.20. 1.25 que sería 1/4. Ya, 1.25. Ya, corrijo esa parte. Entonces, 1.25 por 2.54, ¿por qué? Para pasar a metros. Todo lo elevamos a la 2.63 y todo elevado al 1.85. Tenemos una gradiente de 0.033. Para esa pérdida de carga, la longitud de la tubería de succión, que es 2.75, ¿no? En caso considerando el 10% adicional, lo tenemos 2.75 por su gradiente calculada, que es 0.033. Tenemos una pérdida de carga de 0.091 metros. Para la tubería de impulsión hacemos lo mismo. Ya tenemos en este caso el caudal, ¿no? Vamos a reemplazar el caudal. Vamos a reemplazar el caudal, que es 0.707 por 10 a la menos 3, sobre 0.2785 por el coeficiente de rugosidad, que es 140, por, en este caso, la tubería de impulsión es de 1 pulgada. Acá tenemos una tubería de 1 pulgada para la tubería de impulsión. Ya tenemos una tubería de 1 pulgada para la impulsión. Entonces, acá estamos. 1 pulgada, vamos a pasar igual a metros, que es 2.54, simplemente. Elevamos a la 2.63 y todo elevado a 1.85. La gradiente va a ser de 0.098. La pérdida de carga va a ser la longitud de la tubería de impulsión, que ya hemos calculado, 23.74, por su gradiente hidráulica de 0.098. Tenemos una pérdida de carga de 2.33 metros. Ahora, aplicando la teoría de Bernoulli, que tenemos en este caso las presiones que se dan en la tubería de succión y igual a las presiones que se dan en la tubería de impulsión, va a ser igual a la sumatoria de las pérdidas de cargas totales que se van a dar en ese tramo, menos la altura dinámica total. En conclusión, la altura dinámica total podemos considerar igual a la altura de la tubería de succión, más la altura total, más la pérdida de carga totales. La altura de succión es 2.50 metros, ya lo hemos visto en un inicio. La altura total es de 10.15. Para que no se pierda, acá están esos datos, 2.50, 10.15. Ya.
2.50, 10.15. La pérdida de carga total va a ser igual a la pérdida de carga que se da en la tubería de impulsión más la pérdida de carga que se da en la tubería de succión o viceversa, que ya hemos calculado. Acá tenemos esta pérdida de carga de 2.33 y la pérdida de carga anterior que tenemos acá 2.33 y 0.091. Esas dos pérdidas de carga, tanto en la tubería de impulsión como en la tubería de succión, es la pérdida total de ese tramo. Entonces, esa pérdida de carga, acá está la sumatoria, 0.091 más 2.33. La altura dinámica total vamos a tener que es 15.071 metros. Si vamos a reemplazar en la fórmula, en este caso, en el cual vamos a tener la potencia de la bomba, el caudal, por el peso específico, en este caso por la altura dinámica total, sobre la eficiencia de la bomba por 76, vamos a tener en HP. En este caso, nuestra potencia de la bomba va a ser 0.707 por 10 a la menos 3 para pasar a un mismo sistema de unidad, estamos trabajando en metros, por 1000, peso específico, kilogramos por metro cúbico, por 15.071, que es la altura dinámica total, sobre la eficiencia de la bomba, que es 0.60 por 76. Todo tenemos en HP, en total sería 0.23 HP, nuestra eficiencia de nuestra bomba. Ahora, calculando el diámetro de las tuberías de alimentación dentro de la edificación, vamos a tener la siguiente consideración. ¿Ya? A ver, para el caso de un sistema indirecto, según la isometría anterior, bueno, tenemos el punto más alejado, que es el punto E. Estamos tomando como referencia esta isometría, es el punto E, el punto más alejado. Señalando anteriormente y calcularemos la gradiente hidráulica máxima. La diferencia que para un sistema indirecto, la diferencia es que nosotros, de preferencia, tenemos que hacer el cálculo de una gradiente hidráulica máxima, teniendo una presión mínima de salida equivalente a 3.5 metros. Para un sistema directo, ¿cuánto es la presión mínima? 2 metros. Es por eso que en el inicio, en el ejemplo anterior, hemos trabajado con 2 metros, ¿no? ¿Recuerdan? Con 2 metros. Acá está. Ahora, en un sistema indirecto vamos a trabajar con 3.5 para el punto más alejado y una longitud equivalente aumentada en un 20% con la finalidad de facilitar los cálculos. Entonces, nosotros para hacer nuestras comprobaciones, si está bien diseñada, digamos, nuestro sistema indirecto, nuestros diámetros de nuestras tuberías, primero vamos a hacer un cálculo de una gradiente hidráulica máxima. Este HD viene a ser la altura que se da en este desnivel, ¿no? En este desnivel hacia el punto más alejado, que en este caso es el punto E, ¿no? Acá hay un desnivel en este punto de 4 metros. A estos 4 metros vamos a restar los 3.5, que es la presión mínima que se da en un sistema indirecto, sobre la longitud equivalente. Esta longitud equivalente que ustedes ven acá, esta longitud equivalente va a ser más que todo nuestra longitud total que hay hacia ese punto. ¿Ya? Toda la longitud total que hay hasta ese punto más alejado, incluso los ingresos, todas las longitudes que ustedes puedan considerar, 11.56, 0.84, todas esas longitudes, 3.07, todas esas longitudes desde el punto de abastecimiento hacia el punto más alejado, ¿no? ¿Y por qué están tomando toda esta longitud? ¿No? Incluso ese desnivel en altura, porque ese va a ser nuestro punto más alejado o el punto más desfavorable que se va a dar en ese punto E. Como les vuelvo a mencionar, para que no se compliquen con esta isometría, yo les voy a dar en este caso una isometría como la que tiene en esta parte, en este ejemplo, ¿no? Y nosotros calculando, digamos, toda esa longitud, lo vamos a multiplicar por 1.20, que nos va a dar un 20% adicional de la longitud equivalente. Y recién calculamos una gradiente hidráulica máxima, que nos da en este caso 0.026. ¿Y para qué calculamos esa gradiente hidráulica máxima? Para nosotros comparar con nuestra gradiente hidráulica que nos sale en nuestro diseño. Nosotros por tramos estamos calculando una gradiente hidráulica. Esta gradiente hidráulica tiene que ser menor que nuestra gradiente hidráulica máxima que se da en ese punto,
¿no? Y si es menor, entonces quiere decir que nuestra tubería que hemos diseñado está bien, ¿no? Está bien calculada. Entonces, luego de esa comprobación de la gradiente hidráulica, también tenemos que hacer nuestro control de velocidades, que debe estar de acuerdo a esta tabla. También es necesario. En el caso que pasa por gradiente hidráulica, también tiene que pasar por el control de velocidades, ¿no? Si pasa por el control de velocidades y gradiente hidráulica, entonces es correcto ya todos nuestros datos, nuestro diseño en ese tramo. Acá tienen cómo se calcula la gradiente, ya hemos hecho esto en el ejemplo anterior, ¿no? También tenemos que tener en consideración que para los posteriores cálculos se tendrá en cuenta la tabla de Reglamento Nacional de Edificaciones y así para asumir diámetros se basará en la siguiente tabla. Nosotros para asumir estos diámetros de tubería tenemos que tener en cuenta nuestro caudal de bombeo. ¿Y cómo calculamos el caudal? Nuestro caudal simplemente vamos a calcular en base a nuestras unidades de Hunter. ¿Ya? Vuelvo a repetir, analicen bien todas las diapositivas. Ese caudal se calcula en base a nuestras unidades de Hunter, en cada tramo. En cada tramo va realizándose el acumulado. ¿Ya? Entonces, volvemos a la diapositiva. Los cálculos se tendrán en cuenta según la siguiente tabla. Para nosotros saber también que la tubería esté aproximada o que soporte cada uno de los caudales, tenemos que utilizar esta tabla. Caudal de gasto de bombeo por diámetro en pulgadas de las tuberías. Y tenemos nuestras unidades de Hunter, en el cual corresponde cada uno de los gastos en litros por segundo, ¿no? Este es un pequeño resumen final. Ahora, todos los cálculos que nosotros vamos a hacer luego de nuestro paso número 6, que hemos hecho el cálculo, en este caso, de la bomba de impulsión, van a ser los mismos que nosotros hemos diseñado para un sistema directo. Vuelvo a repetir que tienen que hacer la comprobación con su gradiente hidráulica máxima para cada tramo, ya, en el punto más alejado, y hacer igual nuestro cálculo de caudales en base a nuestras unidades de Hunter. Diámetro de tubería, ustedes lo van a hacer en base a la diapositiva de distribución, ¿no? ¿Qué diapositiva me refiero? Esta diapositiva, perdón. ¿No? Esta diapositiva. Esta diapositiva les va a ayudar a acercarse a lo real, en este caso, a lo que es el cálculo de estas tuberías de alimentación, porque tiene que haber algún sustento, ¿no? De cómo están haciendo ese cálculo. Entonces, ese sustento va a ser en base al cálculo de redes de agua fría que se ha realizado en esa diapositiva. Ahora, las isometrías estamos quedando que lo vamos a realizar como estamos haciendo en el ejemplo de un sistema directo. Todos los cálculos por los tramos se van a hacer similar a lo que tienen en esta parte, solo que en la primera parte van a hacer una diferencia o una comparación con la gradiente hidráulica máxima. Les expliqué cómo se calcula, ¿ya? Y al final tendrán que hacer una tabla de resumen donde van a tener su gradiente hidráulica máxima, el tramo, su caudal de ese tramo, el diámetro de la tubería del tramo, la longitud, su gradiente hidráulica, su pérdida de carga, su presión en los puntos más cercanos, hasta los puntos más alejados, su control de velocidades. Y eso es el resumen final que tienen que realizar. Bien jóvenes. Entonces, hasta esta parte, prácticamente viene a ser lo que es el diseño de un sistema indirecto. Se han dado cuenta que todo el procedimiento que se lleva en un sistema indirecto también engloba parte también para lo que es un sistema directo, para complementar todos los cálculos al 100%. ¿Les quedó claro? ¿Tienen alguna consulta? ¿Los escucho? Bien. Ingeniero. Bien, muchas gracias, joven. Sí, lo escucho. Lo escucho, Eric. En el sistema, sería un sistema mixto. Se lo toma por separado el sistema directo y indirecto. Claro, si es un sistema mixto se les puede indicar, ¿no? Digamos, se les indica del primero al tercer piso trabajar con un sistema directo y trabajar los últimos niveles con un sistema indirecto. Tendrían que hacer el cálculo por separado. ¿Correcto? En el caso de las dotaciones de dotación diaria, en sí sería el sistema mixto del caso sistema indirecto, se lo tomaría solamente de los pisos del sistema indirecto, ¿no? Claro. Claro.
de acuerdo, tienen que tener en cuenta qué pisos van a abastecer para los primeros niveles y para los últimos niveles. Si van a utilizar una sola tubería de alimentación, eso sí van a utilizar diferentes tuberías de alimentación para del primero al tercero y del cuarto al quinto, digamos, ¿no? En ese caso sí van a separar dotaciones, pero si van a utilizar en un sistema mixto una sola tubería de alimentación, que básicamente ustedes van a independizar ya con los accesorios, o sea, del primero al tercer nivel van a utilizar un sistema directo, ¿verdad? Del cuarto al quinto un sistema indirecto. Pero hay que tener en cuenta, si utilizan una sola tubería de alimentación, para el sistema indirecto se tiene que considerar también la alimentación de todos los niveles, porque va a ser como una reserva en el caso que se vaya el agua de la red pública. El sistema de almacenamiento va a tener que dotar a todos los niveles. ¿Correcto? Eso va a depender mucho de la propuesta de la tubería de alimentación que van a proponer. Me dejo entender, ¿verdad, Jaime? Sí, ingeniero. Ya. Ingeniero, una consulta. En el caso de la edificación que nosotros estamos trabajando, la presión del agua normal llega con bastante fuerza hasta el quinto nivel. Entonces, eso está diseñado con sistema directo. ¿Nosotros lo vamos a diseñar así o tenemos que mezclar un mix? Sí, todos vamos a proponer, en este caso, para una manera práctica también, para que ustedes practiquen el diseño de un sistema indirecto, que engloba todo, diseño de cisterna, tanque elevado, todo el tema, todos los temarios, ¿no?, que tenemos dentro de la parte sanitaria. Diámetro de medidor, lo que es el caballaje de la tubería, de lo que es, perdón, del equipo de bombeo, todo el procedimiento. Se les recomienda y se les va a pedir que hagan un sistema indirecto, aún así, para que practiquen más que todo para su examen final, todos los integrantes del grupo. Propongan un sistema indirecto. El sistema indirecto sería del cuarto y quinto nivel solo y el resto sería directo, ingeniero. Eso sería un sistema mixto. Propongan netamente un sistema indirecto. Ajá. Pero en el primer nivel siempre toda la red es directo, ¿no, ingeniero? Sí, o sea, ¿cuál es el fin de proponer un sistema mixto? ¿Y cuál es el fin de proponer un sistema indirecto y directo, no? En este caso, cuando nosotros proponemos un sistema directo, nos va a proporcionar, digamos, más economía, en este caso para la instalación. O sea, pero tiene algunas desventajas, como cuando nosotros ya no tenemos, digamos, el suministro de la red pública, prácticamente estamos dejando desabastecido toda nuestra edificación. Entonces, como tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. En el caso de un sistema, lo más adecuado es proponer un sistema mixto, en el cual nosotros tenemos ya netamente sistemas de almacenamiento y también tenemos alimentador directamente en la red pública. Aún así, tenemos entonces el abastecimiento de la red pública, podemos utilizarlo fácilmente, ¿no? Si en el caso se nos va, digamos, el abastecimiento de la red pública, tenemos como reserva nuestros tanques de almacenamiento que nos van a servir para abastecer a nuestra edificación. Eso es lo ideal, ¿no? Y un sistema indirecto netamente, ya netamente vamos a trabajar con los sistemas de almacenamiento, ¿no? Entonces, cada uno de ellos tiene sus ventajas y desventajas. Lo más adecuado es un sistema mixto. En este caso, para que sus cálculos sean menores, pueden trabajar con un sistema indirecto de manera que practican también todo el procedimiento. Ok, ingeniero, gracias. ¿Alguna consulta más, jóvenes? Entonces, eso es, hasta aquí estaríamos llegando prácticamente al curso. Por favor, la siguiente semana preparen su trabajo adecuadamente para poder evaluar rápidamente.